Queridas amigas, con gratitud al Señor por estar en un nuevo espacio de Conectadas. Soy Emma de Rivas, dándoles la bienvenida y deseando que el amparo y fortaleza del Señor esté siendo en cada una de nuestras vidas. Acompáñenme a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en esta hora y en una nueva oportunidad, te pedimos que el obrar de tu Espíritu Santo sea el que disponga nuestros corazones para poder guardar tus enseñanzas y ponerlas por obra. En el nombre de Jesús, amén. Sin lugar a dudas, en nuestras vidas experimentamos con frecuencia el ser tentadas. De hecho, el Señor Jesús fue tentado grandemente por el paso de esta tierra. Somos tentadas en cosas sencillas, como también en situaciones grandes. Y es posible que ni nos demos cuenta cuando estamos siendo tentadas a comprar algo que no necesitamos, por ejemplo, ropa, muebles, zapatos, etc. Somos tentadas cuando se nos pide que no comamos algo y queremos comerlo, así como también podríamos ser tentadas poniendo oído a alguna persona que, como decimos, nos endulce el oído, etc. Y creo que debemos aprender y recordar de dónde vienen las tentaciones, cómo operan para enfrentarlas y vencerlas. En este espacio quiero invitarlas a meditar lo que la palabra dice acerca de este tema. Leamos Santiago 1:13. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. En este versículo nos queda muy claro que las tentaciones no provienen de Dios. Tampoco Él puede ser tentado. Creo que muchas veces hemos caído en el error de creer que Dios nos ha tentado a hacer algo malo para nuestras vidas, para hacernos mejores. Pero eso no es cierto, pues ya vimos en el anterior versículo que Él no puede ser tentado, ni de Él depende la tentación. Y aquí podemos deducir que existe alguien que nos tiene. Antes de continuar, veremos un par de definiciones de la tentación, lo que significa la tentación. El significado bíblico de tentación es la incitación a hacer algo que está prohibido. Puede tomarse como un impulso de los deseos de la carne. Estamos claros de que todo nos es lícito al ser humano, pero no todo le conviene. Como toda acción, la tentación trae consigo consecuencias y en su mayoría muerte espiritualmente. Dícese también que es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero dañina a largo plazo. Pero ¿quién es el tentador que está detrás de los hijos de Dios, persiguiéndonos para que nosotros caigamos? Si recordamos la historia de Eva en Génesis 3, el tentador fue el que puso en duda la benevolencia de Dios en ella. Fue la serpiente en representación de Satanás. Entonces, estamos claros que Él es el tentador. Hasta aquí hemos compartido que Dios no tiene nada que ver con la tentación, ni Él puede ser tentado, y que existe un tentador, el cual se llama Satanás. Continuemos con Santiago 1:14, versión lenguaje actual. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Aquí no dice que tal vez caigamos en tentación. Lo que dice es que definitivamente seremos tentados cuando llegue el tentador insinuándonos el actuar mal por nuestros propios deseos pecaminosos que nos arrastran y nos dominan. Entonces nos dejaremos guiar por él, no importando lo que Dios nos haya dicho, como le sucedió a Eva. Veamos los siguientes versículos y el ejemplo recibido. Lucas 4:1b y 2a. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Y pecó? No. ¿Fue tentado? No. Primero, porque Él es Dios
y Dios no puede ser tentado. Y luego porque estaba lleno del Espíritu Santo y por ello no lo arrestó, ni lo dominó a hacer ninguna de las cosas por las que fue tentado. A través de este versículo podemos entender que no caeremos en tentación si nos encontramos llenos del Espíritu Santo. Satanás no podrá actuar, no terminaremos siendo tentados. Lucas 4:13. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él, Jesús, por un tiempo. No se alejó del todo. Cuando Satanás no pudo con él, se apartó de él por un tiempo. Por esto podemos entender que el tentador siempre estará pendiente de hacernos caer, de cumplir su propósito, del que seamos tentadas y por ello debemos estar preparadas. Veamos los siguientes versículos. Mateo 16:1. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Mateo 22:18 dice: pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Marcos 8:11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señales del cielo para tentarlo. El tentador está ahí muchas veces a través de algunos maestros ateos, filosóficos, que nos quieren apartar de nuestra fe en Dios. En estos 3 versículos que han sucedido en diferentes situaciones, vemos cómo las tentaciones provenían de gente que se oponían a Dios y a su palabra. Tengamos cuidado, querida hermana. Nuevamente mencionamos Santiago 1:14 y dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Como habíamos mencionado anteriormente, ya aquí nada tiene que ver el diablo, sino nuestra condición espiritual en la que nos encontramos, que nos dejamos de llevar por nuestro pecado. Primera de Timoteo 6:9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y de ello muchos ejemplos tenemos en varias situaciones cuando vemos diferentes presidentes y altos funcionarios de varios países, así como también ejemplos de personas a nuestro alrededor que han querido enriquecerse a toda costa y el diablo les ha tentado y los ha hecho caer en destrucción y perdición. En estos versículos podemos ver cómo estas provienen de los deseos de la carne, como aquellos que caemos en la tentación de comprar lo que no necesitamos, como aquellas esposas que caen en la tentación de adulterar, aquellas personas que han caído en la tentación del homosexualismo, alcoholismo, drogadicción, etc., pues los deseos de la carne los dominan. Pero también podemos encontrar las tentaciones que pueden prevenir directamente del diablo. En Mateo 4, 2 del 11 se describe todas las tentaciones que el Señor padeció. Una vez fue bautizado por el Espíritu Santo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Si eres, perdón hermana, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Como podemos ver, fue un ataque derecho de Satanás, del tentador hacia Jesús. ¿De qué forma puede llegar el tentador a nosotros? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te sana de esa enfermedad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te paga la deuda? ¿Por qué no te provee de lo que necesitas? Etcétera. Hemos compartido en esta oportunidad que el Señor nada tiene que ver con la tentación y que sí existe un tentador encargado de hacernos caer, que es Satanás. Hemos visto diferentes situaciones de donde las tentaciones pueden provenir. Dijimos que provenían de gente que se opone a Cristo y su palabra,
Dijimos también que provienen de los deseos de nuestra carne, que creo son las más frecuentes, y que provienen directamente del diablo. También hemos visto que el caer en tentación viene cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos por nuestras propias pasiones, que son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Queridas amigas, debemos estar claras que Satanás anda de continuo queriéndonos tentar y seremos presas fáciles si no entregamos nuestros propios deseos pecaminosos al Señor. Y si dentro de nuestras amigas hay alguien que no ha entregado los deseos de su carne y no se ha arrepentido de su pecado, la animamos para que pueda recibir el Señor en su corazón en este momento para perdón de pecados y lo reciba como su Señor y Salvador. Oramos. Nuestro Dios, gracias te damos por recordarnos o enseñarnos que el tentador anda como león rugiente viendo a quien devora. Ayúdenos a tener el gobierno de su Espíritu Santo como el Señor lo hizo y poder ser libre de los deseos de la carne, que muchas veces nos arrastran y nos dirigen. En el nombre de Jesús, amén. Y queridas amigas, no olvidemos que no hay mejor lugar que estar conectadas con Jesús.